Hola a todos, comenzamos aquí el desarrollo de la unidad dedicada al Imperio Carolingio. En este vídeo vamos a tratar sobre la evolución histórica de este imperio. Bien, en primer lugar, comentamos que de todos los pueblos germánicos que se asientan en lo que había sido el Imperio Romano de Occidente, uno de los más destacados sería el pueblo franco. Este pueblo va a establecerse, se va a localizar en el norte de lo que era la antigua Galia imperial. Es decir, esta zona que vemos en el mapa rodeada del color naranja. Y vamos a ver cómo evoluciona históricamente los francos en ese territorio y cómo van aumentando eh, la superficie del territorio controlado, cómo aumentan el reino de tamaño. Bien, pues los francos en principio, la dinastía que los gobernaba, la familia de sus reyes, era la denominada dinastía merovingia. Pero en el 751, Pipino el Breve, que se llamaba así porque era bajito, se va a hacer con el poder y va a tomar el control otra familia, una familia distinta. Este Pipino el Breve y sus antecesores, es decir, su padre y su abuelo, habían tenido el cargo de mayordomos de palacio. El mayordomo de palacio era una especie de primer ministro y en aquellos momentos eran los que realmente gobernaban. El rey tenía el título, pero principalmente quien gobernaba era el mayordomo de palacio. Bien, pues Pipino el Breve termina dando el paso y termina haciéndose con el poder ya de forma nominal, es decir, ya se convierte en rey. Ya tenía el poder, pero ahora se corona rey. Y los francos van a alcanzar su máximo poder, su máximo esplendor, durante el reinado del hijo de Pipino el Breve, conocido como Carlomagno. Bien, pues Carlomagno va a ser el que le va a dar nombre al imperio. El imperio carolingio viene de la palabra Carlomagno, y va a intentar restablecer la unidad del antiguo imperio romano de Occidente, es decir, va a realizar una serie de conquistas y va a controlar el territorio que estaba en poder de otros pueblos hermanos, como por ejemplo los lombardos, los bávaros, los sajones, etc. Si vemos aquí el mapa, aquí vemos en verde el territorio que hereda de Pipino Carlomagno, y luego en rosa todos los territorios que adquiere, y en naranja los territorios que van a depender de este reino franco. Bien, pues tras estas conquistas y por apoyar a la Iglesia y al Papa, en el año 800, el día de Navidad, va a ser nombrado por el Papa emperador en Roma. Pero el imperio va a durar poco, va a durar desde el año 800 hasta el 843. Carlomagno muere en 814 y a partir de entonces va a estar dividido, va a haber una serie de luchas y poco a poco se irá perdiendo el territorio. Y eso queda muy claro cuando, tras la muerte de su hijo, de Luis el Piadoso, el hijo de Carlomagno, el territorio va a dividirse en tres zonas. Se va a dividir en tres partes, cada una a uno de los hijos de Luis el Piadoso, por lo tanto, los tres nietos de Carlomagno. Esto se produce tras el Tratado de Verdún, y aquí tenemos el inicio de lo que luego será el Reino de Francia y el Reino de Alemania. Y vamos a ver cómo se gobernaba y administraba este territorio. Bien, el gobierno va a estar en manos del emperador. Aquí, como dato curioso, esto es una moneda donde aparece la efigie, la cara de Carlomagno. Aquí podemos ver que pone Carolus, Imperator Augusto, y un título que usaba el emperador romano. Y vemos cómo aparece con una figura que recuerda a la de un emperador romano. Eso enlaza con la idea de que Carlomagno quería volver a la idea de reconstruir el imperio romano de Occidente. Bien, entonces el emperador será el que tenga todo el poder en su mano, va a tener el poder político y militar, también va a ser defensor de la cristiandad, y eso le va a hacer que intervenga en los asuntos de la iglesia. Lógicamente, todo esto será ayudado, lo hará con la ayuda de funcionarios. Bien, la administración territorial. El territorio va a quedar dividido, por un lado, en condados, que van a ser porciones de territorio en cuyo mando va a estar un conde, y por otro lado vamos a tener las marcas, que son zonas fronterizas cerca de zonas enemigas, que van a estar muy fortificadas con castillos y muy militarizadas con soldados, y al mando de estas zonas va a estar un marqués. Bien, y también vamos a tener a los missi dominici,
que son unas figuras, trabajan por pareja, un laico y un eclesiástico, un sacerdote, alguien perteneciente a la iglesia y otro que no, que por pareja se dedicarán a vigilar que los condes y los marqueses hacen bien su labor. Como dicen, son una especie de inspectores. Respecto a la economía, la actividad económica principal va a ser la actividad agrícola, ya que el trigo va a ser la base de la alimentación y la ganadería será en aquellos momentos era muy escasa. Así que la alimentación se completará con algo de caza y recolección de frutos, normalmente del bosque. Como decimos, la base de la economía será la agricultura. Y la agricultura se va a practicar, se va a realizar en grandes latifundios, en grandes zonas, en grandes parcelas, en grandes territorios, que va a estar en manos principalmente de la aristocracia y la iglesia. Vemos cómo se organizaban esos latifundios. Se dividían en dos partes. Una parte se llamaba reserva señorial, que era la que estaba reservada para el señor, y los productos que se producían allí eran todos para el señor. Eso incluía el bosque y alguna serie de parcelas de las que directamente se alimentaba el señor, que lógicamente él no trabajaba. Y por otro lado tendríamos los mansos, que son otra parte del territorio que se dividía en pequeñas parcelas que se arrendaban, se alquilaban a los campesinos que trabajaban en estas tierras a cambio de un precio que normalmente, de unas rentas que normalmente las pagaban al señor y normalmente las pagaban en especie, es decir, en productos. Cantidad de trigo, animales, gallinas, huevos, etc. Y también en una serie de horas de trabajo en las tierras, en la reserva señorial. La reserva señorial, como decimos, el señor no trabajaba allí, entonces los campesinos una serie de horas al año, de días al año, trabajaban allí. Respecto a la economía, las actividades urbanas decayeron porque las ciudades cada vez se van abandonando desde la caída del Imperio Romano y por lo tanto las actividades lógicas que se practican en la ciudad pues también decaen. Así que la artesanía se va a realizar principalmente en los latifundios y allí se realizaban todos los artículos necesarios, tanto la ropa, herramientas, todo se hacía en el campo, en muchos casos por los propios campesinos. Y por otro lado, el comercio se va a convertir a traer productos de lujo o también algún tipo de productos que algunas personas, vendedores ambulantes, iban de un pueblo a otro, pero con muy poca repercusión y muy poca cantidad de productos. Bien, pues espero que hasta aquí el vídeo, espero que el vídeo os haya parecido útil y gracias por verlo.